Bueno, a continuación les voy a presentar mi informe final de práctica con el Laboratorio de Ecología y Conservación de Especies de Fauna y Flora Silvestre de la Amazonía. Mi nombre es David Antonio Caballero Romero y soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Los docentes acompañantes de mi práctica fueron el profesor Diego Giraldo Cañas de la sede Bogotá y la profesora Eliana María Jiménez de la sede Amazonía. Dentro de las actividades generales y el objetivo principal de mi práctica con el laboratorio fue apoyar y realizar procesos de curaduría de las colecciones biológicas del Laboratorio en Ecología y Conservación de Fauna y Flora Silvestre de la Amazonía. Como resultados, se elaboró 3 documentos, dentro de los cuales los objetivos para alcanzarlos fueron la consolidación del catálogo de especies de la colección del Sendero, del Arboreto y Palmetto, la consolidación de una base de datos con la información taxonómica y de nombres comunes y otros aspectos de las especies del sendero, y la elaboración de un documento con las etiquetas de identificación en campo para las especies de la colección. Para la elaboración de la base de datos se generó un protocolo de recuperación de información taxonómica y de distribución geográfica para las especies del sendero. Adicional, este protocolo incluyó una consulta de nombres comunes. Las plataformas y bases de datos consultadas fueron Taxonomic Name Resolution Service, la cual provee información de los nombres actualizados y aceptados y otro tipo de información taxonómica como el autor del nombre. eh, la plataforma del catálogo de plantas y líquenes de Colombia que se encuentra en la red, a través de la cual se puede verificar y confirmar la presencia de una planta o una especie de planta en el país y su distribución en el territorio nacional y global. La plataforma de nombres comunes de las plantas de Colombia, también disponible en la red, por la cual se hizo una recuperación de nombres populares y vernáculos para la región Amazonía de las especies trabajadas. Y finalmente, la plataforma International Plant Name Index, por la cual se obtienen los registros de las descripciones tipo de la especie, es decir, la fuente primaria de información de una especie, pero a su vez también provee información secundaria de otras publicaciones que mencionan a esta especie en cuestión. Les voy a mostrar qué aspecto tiene esta base de datos para poder continuar con la presentación. Entonces, acá se puede observar en el documento Excel aspectos dentro de la base de datos como información taxonómica, distribución geográfica, categoría IUCN, que hace referencia al estado de conservación de la especie, información respecto a nombres comunes y otro tipo de información. De esta base de datos se puede concluir que se trabajaron 79 especies de plantas hasta el momento identificadas en el sendero. De estas 79 especies se tiene que 4 especies corresponden a bejucos o lianas, 10 especies corresponden a palmas, 64 especies corresponden principalmente a árboles y algunos arbustos, y una especie corresponde a una herbácea arborescente, la cual es Phenacospermum guyanense, cuyo nombre popular es el platanillo. Su imagen se puede apreciar a la izquierda de la diapositiva. Además se tiene que en este trabajo hay 31 familias botánicas representadas, de las cuales las mejor representadas son la familia Arecacea, que es la familia de las palmas con 10 especies, la familia Fabaceae, que es la familia de las guamas con 7 especies, y la familia Moraceae, que es la familia de los cauchos y la llanchama. En cuanto al estatus de distribución
geográfica, llama la atención que la gran mayoría de especies son especies nativas del trópico americano, es decir, su rango de distribución natural se encuentra desde el sur de México, pasando por Centroamérica y las Antillas, hasta la zona, hasta la porción norte de Sudamérica y porción central en los países de Brasil, Perú, Bolivia. Es importante destacar también que de estas especies nativas y originarias del trópico americano, 15 especies son originarias de la cuenca amazónica, algunas restringidas a la Amazonía y otras cuya distribución natural se ha ampliado producto de la mano del hombre, por ser principalmente cultivadas. También se tienen 10 especies foráneas o introducidas principalmente de los trópicos de Asia y África, las cuales varias son muy importantes por la multiplicidad de usos que se le da en la región. Adicionalmente, en esta base de datos podemos constatar la categoría de estado de conservación proporcionada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es importante mencionar que 54 especies trabajadas se encuentran en estado no evaluado, es decir, no se han hecho estudios ni evaluaciones de su estatus de conservación. Además, 14 especies se encuentran en estado de preocupación menor. Y se tiene que hay 3 especies que cuentan con algún grado de amenaza. 2 especies están catalogadas como vulnerables, las cuales son Bactris gazipaes y Bertholletia excelsa, y una especie se encuentra amenazada como en peligro de extinción, la cual es Cedrela odorata. Estas 3 especies corresponden a 3 especies de plantas de la Amazonía que son muy importantes por la multiplicidad de usos y el valor cultural que tienen en esta región, y que muchas de sus poblaciones se ven amenazadas principalmente por sobreexplotación. En este caso, Bactris gazipaes, que es el chontaduro, Bertholletia excelsa, que es la nuez del Brasil, y Cedrela dorata, que es el cedro amargo. Además, se pueden constatar los vacíos de información que se evidenciaron durante este trabajo de recopilación de información, en el cual se tiene que las 79 especies, 8 son plantas que no se han podido identificar completamente y cuyo estatus taxonómico se encuentra en género. De las 71 plantas restantes, 4 especies no cuentan con información asociada a nombre común y, como ya se mencionó anteriormente, 54 especies carecen de un estudio del estado de conservación de sus poblaciones naturales. Bueno, propiamente hablando del catálogo, que es un documento, el documento base del catálogo, se trabajaron 70 especies de árboles, palmas y bejucos, y en él se incluyó información asociada a nombres comunes, usos tradicionales en la región, características botánicas y cómo identificar o reconocer en campo a la especie, los aspectos reproductivos y las formas de propagación y cultivo. Una propuesta sobre cómo sería el aspecto visual del catálogo se puede apreciar en la diapositiva, y principalmente lo que se contempló en esta propuesta es la calidad y el tipo de información que va a albergar el catálogo o que albergó el catálogo para las especies trabajadas. Como ya se mencionó anteriormente, hay información respecto a los nombres comunes, respecto al origen natural de la especie, la distribución geográfica, aspectos ecológicos relacionados con el hábitat y el tipo de suelos que la especie prefiere, una descripción botánica sobre las características morfológicas más relevantes de la planta, información acerca de usos tradicionales, importancia económica, valor económico y registros
acerca de su posible producción sostenible. Además, se incluyen aspectos fenológicos y reproductivos con relación a eventos de floración, fructificación, polinización y dispersión. Y también se integró información relacionada con la propagación y el cultivo en lo posible de forma sostenible cuando se encontró información. Hay que mencionar que la propuesta abarca espacio para contenido gráfico ilustrativo que permite evidenciar al lector evidenciar y complementar al lector las características de la especie. Además, el documento en el cual se encuentran las etiquetas de identificación en campo, también se elaboraron las 70 etiquetas de las 70 especies trabajadas y constituye una estrategia para acercar a los visitantes del sendero y de la sede a, la, a las plantas típicas de la región y a la información botánica general de estas plantas. Junto con el catálogo, se hace entrega al laboratorio de una base de datos de 180 referencias bibliográficas consultadas en la construcción de estos documentos. Es importante mencionar que las etiquetas del sendero son un primer paso para la constitución de una colección biológica viva, como lo es el arboreto y el palmeto de la sede. Quisiera destacar que una colección biológica requiere de una constante manutención, requiere de una organización sistemática y de recursos humanos y materiales para su mantenimiento. Por esto, las características físicas de las etiquetas instaladas en el sendero deben tener un plan de diseño en el cual se incluyan aspectos de materiales, del proceso de impresión de la información y aspectos visuales y de forma como son el tamaño, el color, el tipo de letra. En mi propuesta de etiquetas me centré principalmente en la información que deben contener y eh, aquí les estoy presentando una propuesta visual acerca de las etiquetas de identificación en campo. Como pueden observar, cuentan con un título de la colección, con un código para identificar la planta, con información relacionada al nombre común y el nombre científico, es decir, información taxonómica, y un texto corto, breve, sintético, acerca de la distribución geográfica y la información adicional con respecto al uso principalmente. Bueno, dentro de las sugerencias y las actividades para continuar con la elaboración de este proyecto que es la colección del arboreto y el palmeto, y más específicamente del el catálogo elaborado durante mi práctica, se sugiere incorporar un profesional en diseño y edición para adicionar un concepto estético al catálogo y a las etiquetas. También se sugiere definir cuál va a ser el contenido gráfico e ilustrativo del catálogo, entre el cual se puede explorar propuestas con fotografías propias tomadas directamente a los especímenes en campo, ilustraciones realizadas por un profesional o un entusiasta de la ilustración botánica o imágenes de otra proveniencia. También se sugiere para las etiquetas adicionar un código QR escaneable que permita acceder a información que está consignada en el catálogo, ya sea desde el celular, la tableta o cualquier dispositivo que cuente con una cámara y con acceso a Internet. Esto para facilitar el acceso a la información y eliminar la barrera que supone eh,
la impresión física del catálogo y el número de copias disponibles para su distribución. Bueno, ese es el final de mi informe. Muchísimas gracias por su atención.